el comienzo del video. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es la clase 23, la quinta clase de Python. Vamos a ver clases, objetos, atributos, métodos, instancias. Arrancamos. Vamos con el resumen de la clase pasada. Vamos bien, ¿no? No me estoy mezclando cursos. La clase pasada vimos función. Bueno, lo que vimos de función es la sintaxis de una definición de función es con la palabra def, el nombre de la función, los paréntesis y los dos puntos es obligatorio. Puede o no llevar paréntesis, ven lo que está entre corchetes, es que es optativo, puede no llevar parámetros. Todas las instrucciones que estén a 4 espacios del margen van a estar adentro de la función y pueden o no devolver variables. Y pueden devolver más de una variable. Ay, me suena que esto lo di 20 veces, que ya no lo vimos, ¿no? Sí, lo vimos, pero está bien, estamos en el repaso, por eso lo vi, ya lo vi como 4 veces, ahí está, ya me acordé. Bueno, entonces puede retornar un valor, está entre corchetes, puede no retornar nada, puede retornar una variable o puede retornar muchas. Y esto es la definición de la función, tiene esta sintaxis. Ahora, la llamada a la función tiene esta otra sintaxis. Digo, ¿cuál es el nombre de la función? Los paréntesis son obligatorios y después si recibe o no parámetros, argumentos, se los paso separados por coma. Puede no tener ningún argumento, uno o muchos. Y depende la función, si la función devuelve valores, si tiene un return, esta función la tengo que asignar a una variable o a muchas, o hacer algo con el valor que me va a devolver. Puedo mostrar por pantalla lo que me devuelve la función, o asignárselo a una variable lo que me devuelve la función. O puede no devolver valores y va a hacer cosas. Bueno, después vimos el alcance de las variables. Una variable podía ser local, entonces la definía y la usaba, o podía definirla como global, pero las reglas de buena programación aconsejan utilizar la menor cantidad posible de variables globales porque corremos riesgos de hacer lío, de que alguna otra rutina lo modifique, de que se modifique involuntariamente en algún lado. Entonces, ¿por qué? Porque va a estar al alcance de cualquiera. Cualquiera va a poder ver el contenido de esa variable y cualquiera va a poder modificarlo. Entonces, no utilizar en lo posible variables globales. Todas las variables que estén definidas adentro de una función van a estar adentro de esta función. Desde afuera no voy a poder acceder a ellas, salvo que sean globales, bueno. Y algo que no dije la otra vez, me parece, que son los arreglos. Cuando yo hablo de una lista, de una tupla, de un set o de me falta uno, o un diccionario, gracias, estoy hablando de la dirección donde está almacenado ese tipo de datos. Entonces, si yo una función, si yo adentro de una función modifico algo que está en esa dirección, realmente me va a modificar lo que está en memoria. Me va a modificar el arreglo, la tupla, la lista, me va a modificar de verdad. Así que ojo también cómo modifican este tipo de colección de datos. Porque una colección de datos es la dirección donde está almacenado. Entonces, si lo modifico, se modifica.
Las reglas de buena programación dice que si yo adentro de una función voy a modificar un arreglo, lo tengo que pasar como parámetro, aunque lo podría modificar sin pasarlo, porque como es una dirección de memoria, digo modifica tal dato de tal dirección y lo modifica. Pero las reglas de buena programación dice que lo tendría que pasar como parámetro y no sé, si esa función hace un ordenar un arreglo, tendría que retornarlo, aunque tampoco haría falta, porque le Es pido que si que... no lo paso como parámetro, adentro de la función no tengo modo de verlo. Sí, sí, O sí, sí. sí, sí, tenés, por eso te digo, porque es una dirección. Entonces le digo, modifica tal posición del arreglo, ordenalo, ponerlo en modo inversa, en reversa, lo que sea, y lo está haciendo en el arreglo real. Así que, bueno, las reglas de buena programación dice sí pasarlo como parámetro y sí devolverlo, aunque no haría falta. Bueno, después están las funciones lambda, que son las similares a la función flecha de JavaScript, que debería usarla únicamente para funciones pequeñas, no mandarme una función lambda recontra complicada porque ya ahorrarme líneas va en detrimento de la complejidad, entonces tampoco vale la pena. La definición de una función lambda sería la palabra lambda, los parámetros que recibe la función separados por coma, los dos puntos y qué valor devuelve. En este caso, la función lambda podría ser una suma entre dos valores y lo que me devuelve es la suma de los valores a la palabra suma y yo después puedo decir, llama la función suma con estos dos parámetros y me devolvería un 8. Bueno, vamos a la clase de hoy. ¿Alguna pregunta de esto? En el Drive eh, dejé ejercicios resueltos de finales y parciales de la Universidad de Palermo, que tiene todos los datos hasta acá que hemos visto. Todo lo que sea listas, algoritmos interesantes, no sé, no, problemas interesantes. Un torneo de fútbol que juegan los jugadores en tal formato y la cuenta de los goles y como una historia más completa para resolver y están resueltas. Lo único que tengan en cuenta que en la Universidad de Palermo la lista la enseñábamos como si fuera un arreglo. Hablábamos de array en vez de lista. Nada más que eso tengan en cuenta, que no deja de ser una lista, es una mezcla entre array y lista, pero bueno, ahí se enseñaba como array. Nada más que eso tengan en cuenta. Bueno, y sigo avanzando. Bueno, ¿alguien recuerda esto qué es? Para los que nacieron en los años, no, los que tuvieron infancia en los años El 90 Tamagotchi. y en Tamagotchi. Para los que tuvieron infancia entre 95, 7, 8, por ahí. Bueno, el Tamagotchi era una mascota virtual que había que mantenerla viva. Entonces necesitaba tener alimento, necesitaba dormir, necesitaba hacer sus necesidades, le bajaba el ánimo, ¿sí? Tenía necesidades y yo las tenía que ir cumpliendo. El nombre de Tamagotchi viene de tamago, huevo, y todo Tomodachi, amigo. Y de ahí salió el Tamagotchi. Eh, Ahora actualmente está saliendo una versión nueva del Tamagotchi, están saliendo unos relojes smart de Tamagotchi. Entonces tiene todo este funcionamiento que vamos a explicar ahora. Bueno, el Tamagotchi tenía varios
varias, el Estado tenía que contemplar varias cosas. Acá, como es sería muy complejo tomar en cuenta todos estos datos, tomamos 3 datos. Decimos que nuestro Tamagotchi tiene 3 atributos. Tenía que controlar el estado de ánimo, el hambre del Tamagotchi y la energía que tenía. Entonces, para que no se muriera el Tamagotchi, tenía que ir manteniendo estos valores adecuados. Si el hambre era muy alta, tenía un valor muy alto, el Tamagotchi me empezaba a mandar ruiditos, alarmas de que el Tamagotchi necesitaba comer, si se estaba quedando sin energía, lo mismo, si la energía era muy baja, también me mandaba alertas, si el estado de ánimo estaba muy bajo, también me mandaba alerta. Yo no lo conocí el juego, díganme ustedes si no estoy diciendo barbaridades, pero por lo que leí más o menos era así. Bueno, entonces, resumimos todas las propiedades que tenía el Tamagotchi en 3 para no hacerlo muy largo. Y después tenía botones donde yo le podía ir alterando el estado de mi Tamagotchi. Por ejemplo, el método alimentar lo que hacía era restarle hambre, bajarle el hambre, que no tuviera tanta hambre. Entonces, el alimentar restaba el hambre y subía el valor del ánimo. Por ejemplo, el método jugar lo que hacía era subirle el ánimo, pero se le iba bajando la energía. Entonces yo ahí tenía que andar mirando el estado que tenía para ir viendo qué método le aplicaba al Tamagotchi. El dormir le subía la energía y también le subía el hambre. Me iba modificando el estado de mi Tamagotchi. Y el pasar el tiempo, con el transcurrir del tiempo, el ánimo le iba bajando, le iba subiendo el hambre, como nos pasa a nosotros, al correr de las horas cada vez tenemos más hambre, y nos iba bajando la energía. Entonces, con estos métodos y otros más que tenía el Tamagotchi original, nosotros lo resumimos en estos 4 métodos, y vamos manteniendo el estado del Tamagotchi. Entonces, en este juego sencillo, en esta mascota virtual, estamos representando una clase. Una clase donde tenemos los atributos o el estado de la clase y los métodos, que serían estos de acá, o el comportamiento del Tamagotchi. Siempre el comportamiento suele ser un verbo. Y los atributos suelen ser sustantivos. Bueno, entonces voy avanzando, ¿sí? Una clase, el Tamagotchi con sus atributos y sus métodos es una clase Tamagotchi. Yo después podía crear distintos bichitos Tamagotchi, ¿sí? Yo me estuve leyendo un poco en Wikipedia cómo era de esta mascota virtual, y había varios Tamagotchis conocidos y cada uno tenía su historia. Estaba una mujer que tenía tales propiedades y estaba enamorada de tal otro Tamagotchi. Bueno, cada uno de esos Tamagotchis era un objeto de la clase Tamagotchi. A todos les tenía que andar mirando estas propiedades. Entonces, cada uno de los Tamagotchis con nombre que tenía era un objeto de esta clase. Bueno, entonces, este es un diagrama de clases. En un diagrama de clases, las clases se dibujan con un rectángulo
en la parte superior va el nombre de la clase, siempre en mayúscula. Los primeros valores, los que están en rosa, son los atributos de mi clase, y los que están en celeste es los métodos de mi clase. Los métodos son las funciones que conocimos la clase pasada. Bueno, entonces estos son los métodos, estos son los atributos de una clase, y así es como la dibujo. Después las clases se empiezan a relacionar entre sí. En este caso no tendría, sí, no tendría sentido. Pero si yo acá, ¿se acuerdan los diagramas, el diagrama de entidad-relación de base de datos? Donde teníamos que una clase se relacionaba con otra, de uno a muchos, de uno a uno, ¿se acuerdan eso? Bueno, todo eso parte de un diagrama de clases. Yo defino mi problema en distintas clases, las grafico y relaciono las clases entre sí, cómo son las relaciones entre las clases. Voy a tener más rectángulos y uniones entre clases. De acuerdo a este diagrama de clases, es que yo generaba el diagrama entidad-relación y decía cuál era la clave primaria, cuáles eran las claves foráneas, ¿se acuerdan de eso? Bueno, entonces, este es un diagrama de clase. Sí, es un rectángulo con el nombre de la clase, los atributos y los métodos. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, dice que hay... Una pregunta, Sí, ¿qué significa init? es el constructor de la clase. Este es nuevo. Nosotros vimos estos 4 y no vimos este. Este es el que crea la clase Tamagotchi. Ahora lo vamos a ver. Esto que estoy explicando no es teoría todavía. Como para ir... Perdón, el constructor no es el que crea el objeto, la instancia Sí, Tamagotchi, sí, ¿qué dije no yo? la clase. No, la clase, el objeto. Bueno, La esto clase es todavía, el plano con el que se construyen los claro, objetos. es la plantilla con la que voy a crear todos los tamagotchitos que dije, ¿sí? El de la historia, que tal el Tamagotchi mujer que estaba enamorada de no sé qué otro Tamagotchi. Cada uno de esos elementos son objetos de la clase Tamagotchi. Esta es la clase Tamagotchi. Y después creo objetos a imagen y semejanza de esta clase que acabo de diseñar. Y el constructor lo que me hace es permitir crear un objeto. Bueno, entonces, esto todavía, piénsenlo como un cuentito que le estoy haciendo, no estoy hablando demasiado de teoría, es un cuento por ahora. Bueno, dice que hay conceptos viejos donde se habla de atributos y métodos. Y hay terminología nueva que hablamos de el estado y el comportamiento de mi clase. En el estado hablo de todos los atributos en general, y el comportamiento hablo de todos los métodos que puede tener esta clase. Bueno, y para definir esta clase en Python, bueno, la defino con la palabra reservada class en minúscula, el nombre de la clase en mayúscula, 2 puntos, y a 4 espacios todo lo que esté a 4 espacios del margen va a pertenecer a mi clase Tamagotchi, ¿sí? Hasta acá, hasta este método está incluido todo lo que es la clase Tamagotchi. A partir de acá empieza mi programa principal. Entonces vuelvo a la página de atrás. Entonces, Python me permite, hay distintas formas de crear una clase. Esta está creada al estilo Java, donde yo defino cuáles van a ser mis atributos y los inicializo. Y después voy definiendo los métodos de mi clase. El método guión bajo, init, guión bajo, lo que me va a permitir es crear un objeto de esta clase, donde voy a recibir qué nombre va a tener este Tamagotchi,
con qué valor inicial de hambre empieza, con qué valor inicial de ánimo y con qué valor inicial de energía va a arrancar mi Tamagotchi nuevo, mi objeto nuevo de la clase Tamagotchi. Entonces le digo que se llame Tamagotchito, que tenga 10 unidades de hambre, 10 de ánimo y 10 de energía, y crea un objeto. Entonces, ¿qué va a hacer? Con estos valores se los va a ir a asignar a los atributos. Los atributos son los que yo voy a llamar como self punto. Self punto nombre está hablando del atributo nombre. Y este nombre está hablando de este parámetro. No me está dejando dibujar. Quiero ver, pruebo de nuevo a ver si, si ahora me deja. No, no me deja dibujar hoy. Bueno, entonces, lo que tenemos a la izquierda del igual, estoy hablando de los parámetros que estoy recibiendo. Y lo que tengo a la derecha, estoy hablando de los atributos. El self punto, estoy hablando de los atributos. En Una Python, pregunta. sí, A ver, para que continúe, capaz que me aclara ahora. dale. Ah, que siga, sigo un ratito, Sí, bueno. sí. Todos los métodos en Python tienen que arrancar con el parámetro self. Jugar, por ejemplo, no necesitaba ningún parámetro, argumento, pero sí o sí le tengo que pasar en Python el argumento self. El self es el objeto en sí mismo, son los datos de mi objeto. Con self me estoy refiriendo a los atributos. Entonces, self se lo tengo que pasar sí o sí a cada uno de los métodos. Y después lo que necesite, aparte de esto, cada uno de los métodos. Entonces, el constructor init lo que hace generalmente es recibir valores como argumento y se lo asigno a los atributos. Eso hace el método guión bajo init guión bajo. Después voy definiendo los métodos que va a necesitar mi clase. Entonces, si quiero definir al método jugar, bueno, le digo que es un método, que es una función, así que utilizo la palabra reservada def, y recibo como parámetro, recibo como argumento self, que dijimos que era obligatorio. 2 puntos, y no necesito ningún otro dato para decir que juegue. Y lo que va a hacer el método jugar es incrementar en 1 el ánimo y restarle en 1 a la energía. Si energía tenía 10, yo la creé con 10 de energía y lo hago jugar, va a terminar teniendo 11 de ánimo y 9 de energía. Le sumo 1 al ánimo y le resto 1 a la energía. El método alimentar, lo mismo, no estoy necesitando parámetros, argumentos extras, no le estoy necesitando nada externo para decirle que se alimente. Y lo que va a hacer este método es incrementar en 1 el ánimo y bajarle el hambre en 1, restarle en 1 al hambre, al atributo hambre. Paso una pantalla más. Bueno, el dormir, lo mismo, no va a necesitar más argumentos y le incrementa el hambre y le incrementa la energía. El método pasar el tiempo no necesita tampoco parámetros, solo el self. Y lo que va a hacer este método es, el pasar el tiempo le resta ánimo, le incrementa el hambre y le va restando energía. Bueno, y después tenemos otro método que es el str-, que lo tengo que definir si es que quiero en algún momento decirle que imprima mi objeto. Si yo le quiero que me imprima el objeto y no necesite más valores que esto, entonces redefino este método. Después lo vamos a ver bien. Entonces, ¿qué necesito que me devuelva el método que tengo que mandar a mostrar por pantalla?
¿Qué necesito? Si yo tengo un método que me tiene que mostrar el estado de mi Tamagotchi, ¿qué necesito devolverle? ¿Qué tipo de dato? Stream. Un tipo de dato string, puedo decirle con todos los datos Con todos los datos de del estado. sería. Claro, con todos los atributos. Digo que el nombre, poneme el nombre del Tamagotchi. ¿Qué valor de hambre tiene? ¿Qué valor tiene en el ánimo? ¿Y qué valor tiene en la energía? Entonces, cuando yo llame al mostrar por pantalla mi objeto Tamagotchi, me lo va a poder imprimir acá, como en este formato. Acá, esperen que les explico. En el programa principal, ¿qué hice? Llamé al constructor de la clase Tamagotchi. Acá lo que está llamando es a este guión bajo init. Este es el constructor de mi objeto. Bueno, cuando yo llamo al constructor de mi objeto, lo llamo con el nombre de la clase y le paso los parámetros que tiene el init. Si tiene 4 parámetros, este no lo contemos. Si tiene estos 4 parámetros, esto es lo que le tengo que pasar. Entonces le digo, crea un objeto que se va a llamar T, que es del tipo Tamagotchi, y que tenga como nombre Tamagotchito, que tenga 10 de hambre, 10 de ánimo y 10 de energía, y empezamos a jugar. Entonces voy viendo el estado de este Tamagotchi y voy llamando a los métodos. Entonces, ¿cómo llamo un método del objeto T? Lo llamo con el operador punto. Digo T punto y me van a aparecer todos los métodos que tengo definido en mi clase Tamagotchi. Entonces, por ejemplo, llamo al T punto método dormir. Entonces, el método dormir, no me acuerdo mucho, pero incrementaba el hambre y subía la energía. El método jugar subía el ánimo y le bajaba la energía. Y no me acuerdo si con el hambre hacía algo. El alimentar, bueno, voy llamando a todos los métodos y va actuando sobre los valores sobre mis atributos. Bueno, ejecutando todos estos métodos, mando a imprimir el estado de mi Tamagotchi, me va a terminar diciendo que mi Tamagotchi, que es de nombre Tamagotchito, tiene un hambre de 11 a esta altura, tiene un ánimo de 11 y tiene una energía de 9. Entonces, con un ejemplo chiquito de una mascota virtual, ustedes se pueden empezar a dar una idea de qué es una clase, cómo crearla, cómo definirla, cómo llamarla, ¿sí? Por ahora no vimos demasiado teoría, pero les di un pantallazo de lo que sería una clase en Python. ¿Más o menos me siguieron? Igual vamos a volver a ver todo, pero quiero saber si se entendió la idea. Yo tengo un par de consultas. Dale, a ver. Porque por ahí ya se me están mezclando el concepto de clase que veníamos viendo antes, el objeto que veníamos antes, más sumado al diccionario y todo eso. Todo eso, dale. Mi pregunta concreta es, ¿cómo se relaciona con los conceptos que vimos de diccionario, lista? O sea, cuando yo almaceno esta información de la clase Tamagotchi y creo un objeto, ¿lo creo en forma de tipo diccionario, por ejemplo? No. ¿O es objeto y...? Esta clase, todas las clases en realidad, todas las clases tienen en su interior todos los datos de esa clase. Por ejemplo, yo creé la clase Tamagotchi, voy a tener encerrado en el tipo de dato Tamagotchi, voy a tener todas las variables de esa clase y todos los métodos que me van modificando estas variables de esta clase. Como que tengo todo encerrado en la clase misma.
Es como que antes teníamos variables por un lado y métodos, y los íbamos usando, íbamos mostrando por pantalla y hacíamos otra cosa y creamos más variables. Acá no. Acá ahora les voy a mostrar cómo pensar en objetos y cómo pensar en variables. Esta es una que creó alguien. Ahora les voy a enseñar a que ustedes empiecen a pensar en clases y objetos, entonces cómo lo tienen que ir creando. Pero entonces, Claro, o sea, vos dale. dentro, perdón, vos Sí, dentro dale. de esa clase tenés todo el universo de Tamagotchi, sean, Claro, no sé, pollito, Tamagotchito, tenés todo lo que te todo. interesa, no, tenés la receta de cómo crear un Tamagotchi. Para vos crear un Tamagotchi, mujer, hombre, grande, chiquito, lo que sea, vas a necesitar un nombre, un valor para el hambre, un valor para el ánimo, un valor para la energía. Ay, y, ¿Y qué métodos voy a ir necesitando para que este Tamagotchi se pueda jugar? Entonces, acá lo que estoy definiendo es la plantilla de todos los Tamagotchis, la receta de todos los Tamagotchis de cómo van a funcionar. Y recién acá en el programa, es donde empiezo a crear un Tamagotchi. Este es un ejemplo de Tamagotchi. T es un ejemplo de esta clase, que le puse este nombre, este estado, esta hambre y Ah, ok. esta energía. Este es un ejemplo de esta clase, es un objeto de esta clase. Claro, o sea, básicamente lo que yo hago es creo una variable, llamo al objeto, le pongo los datos, todos esos datos pasan por toda la máquina que creamos antes y me Sí. devuelve el bichito. Me devuelve claro. Bueno, Ok, entonces, lo que perfecto. antes nosotros llamábamos variables, vieron que antes definíamos variables de tipo string, por ejemplo. String es una clase, sin darnos cuenta, no nos habíamos dado cuenta, pero string es una clase que contiene métodos. ¿Qué métodos contenía la clase string? Buscar un carácter, devolverme un carácter en tal posición, Pasarle mayúsculas, por ejemplo. pasar a mayúscula, pasar a minúscula. Bueno, ¿vieron todo eso que nosotros usábamos con cada punto y llamábamos al método? Bueno, ahí estábamos llamando a los métodos que alguien creó de la clase string. Alguien pensó en cómo iban a ser los string en Python y creó la clase string, le puso los atributos. ¿Qué atributos puede tener la clase string? ¿O cuántos? ¿Qué se imaginan que podría haber pensado esa persona cuando creó la clase string? ¿Cuántos datos? Cri, 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 cri. Uno solo. Claro, la palabra, La digamos, palabra, la letra. la cadena que me están ingresando. Un solo string donde voy a almacenar la cadena que me está almacenando y después un constructor y después todos los métodos de la clase string. El pasar a mayúscula, el capitalize, el, el devolverme el carácter que está en tal posición, ¿sí? Todos esos son métodos que pensó la persona que hizo la clase string. Y después nosotros las usamos. Decimos que cat es de tipo string y que contiene la palabra hola mundo. Y después empezamos a llamar con cat punto y llamando al método, empezamos a trabajar con esa variable. Bueno, cada clase que nosotros creamos, lo que estamos creando es un tipo de dato nuevo. Y lo que antes llamábamos variables, ahora va a ser un objeto. Profe, una pregunta. Dale. ¿Y qué pasa con lo que está después? Que dice dormir, jugar, alimentar, pasar. Estos son los métodos que tiene esta clase, estos que acabamos de definir acá. Acá yo definí cómo iba a ser el comportamiento de dormir para el Tamagotchi. Le iba a modificar los atributos, le iba a incrementar en 1 el hambre
y le iba a incrementar también la energía, dormir al Tamagotchi. Entonces acá, cuando yo llame a dormir este Tamagotchi se llama T. Cuando a este objeto T le digo dormir, le va a modificar estos atributos. Y hambre, esperen, hambre es el primero, hambre, ánimo y energía. Bueno, a hambre va a pasar a tener 11 porque le sumó 1 al hambre. El ánimo le quedó como está y le sumó 1 a la energía después de dormir. Después que llame al jugar, va a modificar también esos valores. Y cuando llame al alimentar, los va a seguir modificando. Y cuando llame al pasar tiempo, se van a seguir modificando. Después de ejecutarle todos estos métodos, miro a ver cuál es el estado de mi Tamagotchi y varió y mi estado es este. Me muestra cuál es el nombre del Tamagotchi, cuál es el hambre que tiene, cuánto hambre tiene, qué ánimo tiene y qué energía tiene. Bueno, este es un ejemplo. No se hagan problema que todavía ni arrancamos con ver la teoría. Solo... Lo que pasa también que si lo comparamos con lo que veníamos viendo, porque esto ya es objetos, sí. Nosotros veíamos, por ejemplo, una variable, ¿sí? Y le asignábamos algo, ¿sí? Sí. Un entero, un string, lo que sea. En este caso, nos facilita trabajar así, porque, por ejemplo, nombre tendría que ser una variable, hambre otra variable, ¿sí? En cambio, teniéndolos dentro de una clase, que es un molde, ya esto lo definimos como atributos y nos facilita. Exactamente. Los métodos también, porque los métodos serían las funciones, viéndolo como programábamos antes, las funciones que haríamos con esas variables. En cambio, acá lo tenemos todo metido adentro de la clase y nos va a facilitar un montón. Exactamente. Si me vieras mi cabeza, si hubiera puesto la cámara, hubiera prendido mi cámara, estaba diciendo que sí todo el tiempo. Estaba asintiendo todo lo que dijiste. Exactamente. Esto cuesta, ¿sí? Pero es como que repensarlo, pensarlo. Claro. La programación orientada a objetos parece complicada. Dicen, ¿por qué me vienen con esto si yo venía bárbaro como venía trabajando? Pero lo que me va a venir a hacer es organizar. Todas las clases van a estar armadas de la misma manera. Va a tener la palabra reservada class, va a tener el nombre de la clase en mayúscula, va a tener los 2 puntos. Voy a tener que pensar cuáles son los atributos de la clase que estoy creando. Voy a tener que tener un constructor. Voy a tener que pensar cuáles son los métodos de mi clase. Y todo eso lo tengo encerrado adentro de mi clase que acabo de crear. Entonces, Marcela, sí. alguien quiere entrar y no puede. Dale, sí. Gracias. No, gracias a ustedes. Ahí está. Bueno, entonces nos organiza. Por ahora yo entiendo que les complique, porque les hablé de 25 términos distintos, qué objetos, qué clase, qué instanciar, qué atributos, qué métodos, qué comportamiento, qué estado. Sí, les hablé un montón de palabras difíciles. Yo entiendo que por ahora les estoy complicando. Pero después que lo vayamos practicando, créanme que se van a ahorrar muchos errores trabajando de esta manera. Van a programar mucho más rápido de esta manera. Y un problema terriblemente grande lo puedo ir solucionando creando clases, puedo ir subdividiendo un desarrollo gigante que tengo, que me dio un cliente para hacer, lo voy subdividiendo en varios problemas pequeños. Entonces, esto yo lo resuelvo más grande que pensar todo esto en conjunto. Y ahora les voy a explicar cómo voy pensando en las clases y cómo las voy diseñando. ¿Sí? Ténganme paciencia que esto fue hasta ahora un primer pantallazo de una clase. Bueno, entonces ahora pasamos a la teoría. ¿Qué es la programación orientada a objetos o POO? Es un paradigma de programación. ¿Qué otros paradigmas han escuchado? ¿Escucharon de paradigmas de programación?
Programación Funcional. estructurada. La programación estructurada es una, sí. Imperativa era otra. Sí, hay una que no sé cómo es, pero sí existe esa también. ¿Qué más? Declarativa, funcional. Funcional, exacto. Bueno, este paradigma es el de programación orientada a objetos. ¿Se acuerdan que yo alguna vez le dije que los programas, cuando yo arranqué a estudiar, algunos lenguajes eran todos secuenciales y un programa tenía 1000 líneas todas para abajo? Imagínense buscar un error ahí. Tenía todo junto en una bolsa de instrucciones, miles y miles de instrucciones todas para abajo. Iba programando todo bien. Pero después llegaba a tener un error y no sabía distinguir dónde tenía los errores. Lo único que tenía en BASIC, por ejemplo, era una instrucción que podía decir ir a tal línea, podía repetir un bloque de instrucciones con un go to a tal línea. Y con eso representaba lo que nosotros tenemos como un ciclo, un while o un for. Y después nada, después eran todas líneas, líneas y líneas y líneas para abajo. Era terrible tener en la cabeza todo. Imagínense una facturación. Una facturación son muchas, 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 muchas líneas de código, conceptos distintos, que stock, que facturación, que cuentas corriente, que el cliente, que la impresión de la factura, que el remito, que son millones de conceptos adentro de lo que es una facturación. Cuando van a Easy y dicen, y el cajero manda a grabar, bueno, ese apretar grabar hace millones de cosas. Bueno, imagínenselo en todas líneas secuenciales, era un plomazo. Después salió la programación estructurada, entonces ahí teníamos todas las, perdón, todas las funciones, y bueno, ya mi programa empezaba a tener a ser más amigable con el programador. Ya no teníamos 1000 líneas todas para abajo. Cuando veíamos que estaba repitiendo mucho código, bueno, creaba funciones y las llamaba. Entonces venía ejecutando mi programa, llamaba la función, ejecutaba todo esto y volvía. Seguía ejecutando, acá tenía otra función, llamaba, ejecutaba y volvía. Y ya mi código no era todo lineal para abajo. Bueno, este es el paradigma de programación orientada a objetos. Bueno, entonces dice que este paradigma se centra en los objetos y cada uno de los objetos puede almacenar información, es decir, que contiene datos y contiene, me sigue picando la garganta, y me permite realizar acciones o métodos. Entonces, todo eso lo tengo adentro de un objeto. Dice que el desarrollo de grandes proyectos sea más fácil y más intuitivo. Que nos permite pensar en el software en términos de objetos del mundo real. Si yo tengo que pensar si yo tuviera que hacer el proyecto de codo a codo, de cómo asignar los alumnos a los docentes, a los cursos, a los horarios y qué sé yo qué, bueno, tendría que pensar cuáles son los objetos de todo este desarrollo de codo a codo. Entonces tendría que pensar en objetos del mundo real de este desarrollo. ¿Qué se imaginan que podrían ser los objetos de todo el embrollo de generar cursos y asignar alumnos a los cursos y en determinado horario y con tal docente y con tal... ¿Qué se imaginan que serían los objetos ahí? O las clases. Y cada comisión podría ser un objeto de una clase. De la clase comisión. Entonces tendría una clase de comisiones, donde tendría la 21-26, pero después tendría la 21-24, la 21-12. Hoy tengo todas las comisiones. Sí, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Y esa clase o ese objeto tendría una propiedad que sería el docente. Tendría otra propiedad que sería el horario. Bueno, ¿no? está bien. Entonces, ¿cómo? Una clase persona y dentro de persona podés sacar por un lado docentes, por otro lado alumnos. Bueno, ahí estamos hablando de
de herencia ya nos complicamos un chiquitín más, pero por ahora pensémoslo por separado. Pensemos que los alumnos son un tipo de objeto, que los docentes son otro tipo de objetos, que los cursos, las comisiones son otra clase. Vamos de nuevo. Que los alumnos son una clase, que los docentes son otra clase, que las comisiones son otra clase, los horarios, los cursos, porque hay como 5 tipos de cursos distintos. Bueno, y después empiezan a relacionarse esas clases, como dijo Mariano. La clase de un determinado curso, la comisión, una determinada comisión se tiene que relacionar con todos los alumnos de esa comisión, con un docente, con un curso en especial, Full Stack Java, con un día y un horario. En este caso no tenemos aula porque es todo virtual, pero con un programa, con un clase a clase, ¿sí? Después empiezo a relacionar cada uno de estos objetos del mundo real. Y entonces, cuando pensamos en todos los alumnos que son objetos del mundo real, digo, todos los alumnos tienen propiedades similares y tienen un comportamiento similar. Entonces, encierro a todos los objetos en una clase. En otra clase pienso en todos los atributos y métodos que tienen los docentes. Y así voy pensando en cada uno de las clases que tengo. Entonces, vamos de nuevo. Marcela Cerdá sería un objeto de la clase docente. Cristina sería un objeto de la clase alumno. ¿Sí? Lo que antes era una variable de tal tipo, ahora ¿Alguien sería... quiere ayudar, Gracias. No los escucho para nada. Me pasan de largo. Lorena. Cuando a los que deje afuera, a los que le está pidiendo permiso para ingresar al aula, pásenme el mail y yo los agrego al Meet. Entonces ya después no les tiene que pedir permiso. Si Erika, por ejemplo, con este mail Erika estás entrando con eriprieto@gmail.com o estás entrando con otro. No, con ese. Hoy entré directo, parece que no. Ahí está. Claro, si tienen dos mails y entran con cualquiera, con el otro mail que yo no tengo registrado es que les va a pedir permiso. Le va a pedir que yo los acepte para ingresar. Si ustedes me dicen, yo los agrego y entonces no les pide eh, que yo les dé permiso para ingresar, ingresan solos. Y a Bueno, veces se me cae la conexión y entonces trato de entrar y no. y ahí no te deja, mira vos. Sí, eso me Pero pasó las otras veces después de sí, las sí, 5. ya te pasó, pero siempre fue con la misma clase, no es, perdón, con el mismo mail que estás entrando, no es que te estás equivocando y estás entrando con el mail No, de Hotmail en vez de con el de Gmail. no, yo siempre entro con esto, este es el que más uso. Bueno, seguimos un poquito más. Entonces, dice que la programación orientada a objetos lo que hace es, nos permite pensar al software en términos de objetos del mundo real y qué relaciones qué relaciones tienen los objetos. Bueno, estos son algunos de los términos que vamos a tratar. Entonces, por ejemplo, dice que una entidad o cosa en tu programa, que suele ser un sustantivo,
por ejemplo, una persona en particular sería un objeto de la clase persona. Entonces, todas las clases suelen ser un sustantivo. Y un objeto suele ser un ejemplo de tal clase. Si yo tengo la clase persona, un objeto es de esta clase es Cristina, otro objeto es Federico, otro objeto es Mariano, otro objeto soy yo. Somos todos un ejemplo de la clase persona. ¿Y qué datos tendría la clase persona? Podría tener un nombre, apellido, una dirección. Acá no lo piensen desde el codo a codo, ya terminamos el ejemplo del codo a codo. Acá estamos hablando de una persona en general, para cualquier otro sistema. Entonces, una persona, ¿qué métodos podría tener? Podría tener métodos caminar, hablar, respirar. Los métodos suelen ser verbos. Calcular, grabar, traer, llevar, son verbos. Entonces, la clase sería la clase persona en mayúscula. Y un objeto de esta clase sería, por ejemplo, José Pérez, que tiene 23 años, que vive en la calle Cucha Cucha. Si este es un objeto de esta clase. ¿Y qué métodos puede ejecutar este objeto? Esto, puede caminar, respirar, hablar. Entonces vayamos entrando en los términos, qué son los objetos, qué son las clases, las instancias. Van a escuchar la palabra instancia. Bueno, un objeto es una instancia de una clase. Cuando yo digo que José Pérez es un ejemplo de la clase persona, bueno, puedo decir que José Pérez es una instancia de la clase persona. Instancia. Bueno, cuando yo defino una clase, después la puedo utilizar para ir creando todos los objetos. Pensé en la clase persona, todos los atributos que pueden tener todas las personas en general, y después voy creando objetos de esta clase. Podemos crear muchos objetos de una sola clase. Y el proceso de crear un objeto de una determinada clase, a eso se lo llama instanciación. Un objeto es una instancia de una clase. Es un ejemplo de una clase. Un ejemplo en la vida real. Es como si fuera, la clase es la receta de cómo hacer las cosas. Y un objeto es un ejemplo de esa clase que acabo de crear con todos los datos. Bueno, las clases que hemos visto y no nos hemos dado cuenta es la clase string. La clase string, yo definía que una variable, por ejemplo, mi nombre, almacenaba... Perdón. Sí. Marcela, ahí te copié un mail de alguien que quiere entrar. ¿Un mail? Sí, Shalom. Ah, ya te entendí. Sí. Pero ahora no está, ahí entró Lorena. Bueno, después me lo copio, a ver. Bien, ya lo agregamos. Ya lo agregamos así. Así ya queda. Y le recuerda a todas las clases que tiene clase. Me va a odiar, pobre. Bueno, seguimos. Entonces, estuvimos trabajando con clases y objetos y no nos dimos cuenta. Cuando trabajábamos con una cadena de caracteres, la clase string era una clase.
Y cuando yo decía que tal variable era de tipo string, estaba creando un objeto y no me había dado cuenta. Lo que antes llamábamos variable es un objeto de tal clase. Así que sin querer estuvimos trabajando con clases y objetos. Cuando creábamos una lista, las listas son una clase. Y cuando creábamos la lista L, L es un objeto de la clase lista. Y S era un objeto de la clase set. Y tupla, T era un objeto de la clase tupla. Bueno, estuvimos trabajando con clases y no nos dábamos cuenta. Lo que a partir de ahora tenemos que empezar a crear nuestras propias clases. Nosotros usamos las clases que venían en Python ya definidas. Ahora vamos a empezar a crear nuestras propias clases, las que necesitamos para resolver un ejercicio o un proyecto. Entonces, bueno, ¿qué pasa si queremos crear nuestra propia clase? Dice que una clase en Python es esencialmente una plantilla para un nuevo tipo de dato que no existía hasta ahora. Tengo que crear la clase perro y no está en Python la clase perro. Entonces la empiezo a definir yo, empiezo a pensar qué atributos tiene la clase perro y qué métodos tiene la clase perro. Y después las uso. Y después creo mi mascota y creo la mascota de Cristina y creo la mascota de tal otro, ¿sí? Entonces, en una clase ya sabemos que podemos almacenar información y realizar acciones. El nombre de las clases dice que utilicemos notación camel case. En realidad en todo, en las funciones utilicemos camel case. ¿Qué es camel case? Es nombrar en mayúscula, minúscula, cuando una variable tiene nombre compuesto. Por ejemplo, camel case es una palabra compuesta. Entonces, la segunda palabra la pongo en mayúscula para que a la vista me dé cuenta que acá tengo dos palabras. Bueno, esta es la notación camel case. Hace referencia a las jorobas del camello. Porque la palabra, si la miramos, empieza a tener jorobitas. Bueno, dice que para el nombre de las clases utilicemos notación camel case. Acá no dice, pero que la llamemos en mayúscula. No sé si en Python es necesario sí o sí que la llame en mayúscula, pero Sí, es como se llama. tienen que llamarse Tiene que ser, gracias. empezando con una mayúscula. Bueno, ahí está. Como Python, viste, permite varias cosas que yo ni se me ocurren probar. En mi cabeza, cuando hablo de clase, es una palabra en mayúscula. Entonces, por ahí no se me ocurre probar qué pasa con otras cosas. Bueno, entonces las clases en mayúscula. Y después las funciones y los métodos, no, las funciones, los atributos, las variables, siempre en minúsculas, salvo que sean palabras compuestas, entonces ahí sí la segunda palabra la utilizo en mayúscula. Bueno, entonces, el método init, es lo que me permite crear un objeto. Es el que me permite dar el estado inicial a un objeto. Entonces le doy valores iniciales a mis atributos. Dice que le puedo pasar la cantidad de parámetros que quiera, siempre y cuando el primer parámetro sea self. El self es obligatorio. Por más que mi método no tuviera parámetros, le tengo que pasar el parámetro self. Que los métodos de una clase se declaran de forma similar a las funciones que veníamos viendo con la palabra def, los dos puntos, acá, con la palabra def,
con el nombre de la función, con los paréntesis, los parámetros que reciba, los 2 puntos y como primer parámetro siempre va self. ¿Qué Profe, self? Sí, ahí hay una self y termina con T. Eso es error de tipeo, ¿no? es de error de tipeo. ¿Dónde está? Acá, Eh, sí. ok. Si me permite lo corrijo, así ya no me queda. Gracias, Erika. Bueno, entonces, por ejemplo, acá está creando la clase perro y está definiendo al constructor. Fíjense que acá no definió los atributos antes de definir el constructor. Python me permite directamente decir que estos van a ser los atributos y que le asigno estos valores que recibo como parámetro. Y no necesité definir los atributos acá arriba como tenía, esperen, en el Tamagotchi. En el Tamagotchi podía definir los atributos arriba o directamente esto puedo no utilizarlo en Python y definirlos directamente acá. Esto está más definido al estilo Java. Los que vienen de Java tienen esta estructura. Voy para adelante de nuevo. Bueno, entonces acá estoy permitiendo crear un objeto con este constructor que necesita 2 parámetros, nombre y edad. El parámetro nombre se lo voy a asignar al atributo nombre y el parámetro edad que estoy recibiendo se lo estoy asignando al atributo edad de la clase perro. Entonces yo después voy a poder crear mi mascota, que mi mascota se llama Simba y tiene 2 años de edad. Entonces lo que va a hacer, estos valores que está recibiendo los va a ir a guardar en los atributos de la clase para después utilizarlo en otras cosas. Bueno, a ver qué más. Python trabaja distinto a los demás lenguajes, así que hay que hacer todo un razonamiento de cómo lo trabaja Python. Se me complica la traducción. Bueno, hay métodos que son, perdón, hay atributos que son del objeto, de la instancia, y hay atributos que son de la clase. ¿Se escucha a mi hijo jugando? Es un papelón. Esperen un segundo. ¿Se escucha? No. Nada, nada, avísame, Cristina. Están las puteadas acá con los amigos. Bueno, dice que cuando yo defino, bueno, esto déjenmelo averiguar, no sé si están así. Déjenmelo averiguar. Pasamos por ahora de largo y les averiguo si es así. Si estos son atributos de clase y estos son atributos de distancia, déjenmelo, me resulta extraño. Bueno, sigo avanzando, ¿sí? Bueno. Para instanciar rápidamente una clase, ¿qué significará para instanciar rápidamente una clase? ¿Qué estoy hablando? ¿De qué habla la profe cuando dice eso? Y estoy definiendo, en el caso de perro, ¿no? Que es una clase. Sí. Estoy definiendo un nuevo perrito, un nuevo objeto de la clase perro. Sí, exactamente es eso. Entonces, puedes instanciar una clase tipeando el nombre de la clase con paréntesis. Lo que va a hacer acá es crearme un perro sin ningún dato. Y después tengo que crear métodos que me permitan modificar los atributos de este perro, porque si no, nunca va a tener un nombre, nunca va a tener una edad. Entonces, puedo crearlo rápidamente de esta forma, pero después tengo que llamar a métodos del objeto mascota que me permita modificar los atributos de perro. Después los vamos a ir creando. O puedo
llamar al constructor de la clase perro ya con todos los datos. Decir que este perro se va a llamar Popeye de 8 años y lo almaceno en este objeto. O puedo crear otro perro que se llama Bart, que tiene 5 años, y lo almaceno en este otro objeto. Bueno. Paso. Entonces. Para crear el constructor de la clase, lo que tengo que hacer es redefinir este método. El guión bajo, init, guión bajo, yo redefino este método y ahí estoy programando el constructor de la clase. Después voy a tener que definir el método guión bajo, str era, perdón, me mareé. El guión bajo str lo voy a redefinir para poder imprimir. Sí, hay muchos métodos que van a ser de este tipo, después los vamos a ir viendo. Esos métodos que son, digamos, propios, ¿no? Veo que empiezan con guión bajo y terminan con Sí, guión bajo, sí. guión bajo. ¿Todos son así? ¿Todos los que son...? Es así. Todas las clases tienen estos métodos básicos. El constructor es un método de los básicos, el guión bajo str, el equal. Hay muchos métodos que son básicos de una clase. Y si yo los redefino, en este caso, si yo redefino el guión bajo str, lo que me va a permitir hacer es poder imprimir directamente el objeto. Ok. Si yo redefino el método guión bajo init, lo que me va a permitir es llamar al constructor de esta forma, con el nombre de la clase y los parámetros. Si yo redefino el método guión bajo equal, lo que me va a permitir es comparar con igual un objeto con otro objeto. Porque, ¿qué pasa con los objetos? Un objeto es un tipo compuesto de datos que no deja de ser una dirección de memoria donde está almacenado los datos. Entonces, cuando yo quiero comparar un objeto con otro objeto, yo lo pregunto con igual, ¿y qué me va a devolver siempre? Si este objeto está almacenado en una posición de memoria y este objeto está almacenado en otra dirección de memoria, cuando yo pregunte por igual, siempre me va a decir que son distintos. Sí, porque están en distintos lugares de memoria. Claro. Entonces, si yo quisiera preguntar por igual, me dice que, eso lo vamos a aprender después, que tengo que redefinir el método guión bajo equal tal cosa. Y así voy a poder definir más métodos. Voy a poder preguntar si una clase es mayor a la otra. Por ejemplo, si un perro es mayor a otro perro, podría querer definirlo. Bueno, voy a tener que redefinir otro método que empieza con guión bajo. Pero esto lo vamos a ver después. Por ahora no se preocupen, ¿sí? Avanzo. Ok. Bueno, avanzo y nos vamos a la guía, ¿sí? A la práctica. Me grabé en Replit para no tener que estar entrando a NetBeans. Bueno, en Replit me grabé el Tamagotchi. Entonces, creé una clase Tamagotchi, como habíamos visto, con nombre, con el constructor, con los métodos. Y a diferencia, lo que hice fue, me puse un mostrar por pantalla, un cartelito, que cuando llame al dormir me diga estoy durmiendo.
¿Saben para qué? Para después ir viendo, ahora van a ver para qué lo puse. Voy a ir viendo a qué método llamé y qué valores están modificando. Bueno, entonces redefiní todos los métodos, definí al método guión bajo y guión bajo str, que es el que me va a permitir decir imprimí el objeto. Bueno, entonces acá creo un objeto que le puedo poner cualquier nombre y le puedo poner cualquier valor de ánimo, de edad y de energía. Y voy mostrando por pantalla cómo queda. Lo creo y muestro cómo queda. Después lo mando a dormir y miro cómo queda. Lo mando a jugar y miro cómo queda. Lo mando a alimentar y voy mirando. Pasa el tiempo y voy mirando cómo quedan, cómo van variando los estados. ¿Sí? Voy a ejecutar. Ejecuto. Entonces, creé al Tamagotchi con tal nombre, tal ánimo, tal hambre y tal energía. Y acá llamo al método dormir. Entonces me dice estoy durmiendo. Entonces el método dormir, ¿qué hacía? Le subía la energía y le subía el hambre. Le daba más hambre y más energía. Y al ánimo se lo dejaba como está. Si yo llamaba al método jugar, lo que hacía era le subía el ánimo, le subía el hambre y le bajaba la energía. Y acá voy viendo que me resulta bien. Después, cuando llamo al método alimentar, lo que va a hacer es bajarme el hambre. Estaba en 11, me lo bajó en 1 a 10. Y el ánimo, que estaba en 12, al alimentarlo, le subió en 1 el ánimo. Bueno. Por otro lado, Python me permite directamente modificar los atributos a mano. Acá podría a mano, a T, modificarle el ánimo, y a T le podría modificar el nombre, y si mando decir print T y lo ejecuto, me lo cambió como viene. Ahora mi mascota ya no se llama más Tamagotchito, se llama DDDD, y en ánimo le puse 0 y me lo tomó como viene, sin estar llamando a ninguno de los métodos. Bueno, y acá podríamos probar cualquier otra cosa que ustedes quisieran ver, pero más o menos se entendió cómo funciona. Sí. Es sencillo. Bueno, el otro ejemplo también es fácil, es de un auto. Creé la clase auto, esperen que cargue, ahí está. Creé una clase auto donde no le definí los atributos, sino que directamente los inicialicé. Dije, para el constructor del objeto, el constructor de esta clase, va a recibir la patente, la marca, el modelo, el año y el combustible, y asignáselo a estos atributos. Así que estos son los atributos de mi clase: la patente, marca, modelo, año y cuánto tiene de combustible. Entonces yo creo un auto, el mío, el auto de Marcela, que tiene patente tal, AAB 233, marca Ford, modelo Ranger, año 2000, combustible tiene 5 de combustible, 5 litros de combustible. Entonces creo el auto con estos valores y después voy llamando a los métodos. Esperen un cachito, voy para abajo. Por ejemplo, si llamo al método arrancar, no necesita ningún parámetro
Y lo que va a hacer el método arrancar es ver si tengo combustible. Si tengo combustible, va a arrancar, me va a hacer un brum brum y me va a descontar en 1 combustible. Al arrancar ya me descuenta combustible. Y si no tuviera combustible, me saca directamente un cartel que no tiene combustible y no arranca, y no arranca, se queda en la nada. Puedo tener otro método que sea cargar combustible. Este método, cargar combustible, le tengo que pasar el parámetro del combustible, si no, ¿qué va a cargar? Acá en el arrancar yo no necesitaba decirle un parámetro para que arranque. Era arrancar el auto y arranca. En cambio, si acá yo le digo carga combustible, me va a decir sí, está bien. ¿Cuánto te cargo de combustible? 5, 10, 15, ¿cuánto te cargo? 10. Bueno, entonces, ¿qué hacía el cargar combustible? Al contenido del atributo combustible, le carga lo que yo le dije lo que dije acá como parámetro, cargarle 5 litros al combustible que tenía. Entonces, si antes tenía 15 y ahora le cargué 5 más, va a pasar a tener 10 de combustible. Y entonces, el método guión bajo str no es muy intuitivo. No se les va a ocurrir que tienen que crear esto a no ser que alguien les enseñe que tienen que crear este método para imprimir. Lo que sí se les puede ocurrir es crear un método que lo que haga es devolver un string gigante donde muestre el estado del auto. ¿Cuál es la patente del auto? ¿De qué marca es? ¿Qué modelo tiene? ¿Qué combustible tiene? Y después decirle, ¿dónde estoy? Acá. Imprimí por pantalla del objeto que creaste, llama al método mostrar. Esto es intuitivo. Va a esperen que no termine. Acá, ¿qué estoy haciendo en la línea 63? Creando una instancia. Estoy creando una instancia de un auto, de mi auto, el mío. El de Marcela Cerda es este, que tiene esta patente, que es un Ford, modelo Range, que es de tal año. Un segundo. Que es de tal año y que lo cree con 0 de combustible. Este es mi auto. Entonces, si le digo arrancar el auto, ¿qué me va a decir? Esperen que les muestro por arriba. Que no tiene nafta. Que no tiene nafta. Entonces, me va a tirar un mensajito, no tiene nafta. Entonces, ¿qué hago? A mi auto lo llamo a cargar combustible y le digo ponele 5 de combustible. Entonces, estos 5 me van a modificar el atributo combustible y acá cuando le pide arrancar, acá sí ya va a poder arrancar porque tiene combustible. Va a arrancar y ¿qué más va a hacer el arrancar? Brum, brum. El brum brum y me descuenta 1 de combustible. ¿Dónde lo tenía acá? Si tenía combustible, arrancaba. Entonces me hacía el brum brum y me va descontando combustible cada vez que arranca. Entonces, después de cargar el combustible y hacerlo arrancar, yo le pido que lo muestre por pantalla y me va a decir que tiene 4 de combustible, que este 5 ya se lo gastó acá cuando arranqué. Entonces, esta forma sería, creo yo que esta forma es natural de cómo mostrar el estado de un objeto. Ahora, si yo lo que quiero es imprimir el objeto mi auto directamente sin llamar a un método, lo que tengo que hacer es redefinir el método guión bajo str. Yo entiendo que esto no lo entiendan mucho esta parte,
pero no importa, lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces ejecuto algo. ¿Quieren cambiar algo para ver otra cosa? Les muestro esto y después lo cambiamos. Marcela, Sí. el mostrar haría lo mismo que el que está predefinido con STR, ¿no? Estas dos hacen exactamente lo mismo. Nada más que para llamarlo. Fíjense que lo llamo distinto. Acá. Ajá, claro. Es el, digamos, el que te brinda Python es el guión bajo STR. Claro, él ya lo tiene definido y yo se lo modifico para cuando llame al imprimir tal objeto, lo imprima sin tener que llamar ningún método. Yo le digo imprimir tal objeto y lo imprime si es que tiene esto definido. Si esto no estuviera definido, sí. Esto no, sí, esperen un cachito. Barra era con Python el comentario. No, ¿cómo? Ah, no, era 3 rayitas. Numeral. O tres guiones. Ahí está, gracias. Ya veía que no me daba bolilla. Bueno, 3 comillas. Si yo no defino esto, si yo este método no lo defino, bueno, no me da bola. Si yo no defino este método y yo lo mando a imprimir, acá. Si yo le digo imprimir mi auto, ¿qué se imaginan que va a imprimir? El objeto. El objeto mi auto. No, porque no lo tengo definido. La instancia que creó. No, no te va a imprimir luego nada. Algo me va a traer. Pero ¿qué me trae cuando yo le diga imprimir mi auto si esto no lo tengo definido? ¿El tipo de objeto que es? No. ¿Alguien más se le ocurre? ¿No va a imprimir la patente y todo lo demás? No. Lo que me va a imprimir es la dirección de memoria donde tiene almacenado este objeto. Y eso a mí no me importa. Porque un objeto es una dirección de memoria para Python. Si yo le digo imprimí este objeto, va a imprimir una dirección de memoria que, miren, lo ejecuto. A mí no me dice ni fu ni fa, nada. Ahí piensa. Tengan paciencia. ¿Ya no vamos a usar más la EF como le damos formato entonces? Sí. Sí, vamos a usar. O sea, acá cuando podemos dar formato, dar mostrar, en esa mostrar tendríamos que lo teníamos que usar, la F, en donde dice mostrar. Esperen que no me están dando esto. ¿Ven algún error? No. Bueno, paro esto. Vamos de nuevo. Andamos arriba. No, ahí no. Fíjate donde pusiste las comillitas La tristes. comilla. Sí. Esperen que la sacamos. Porque hasta acá estaban dando. Sí. Ahí, hasta acá estaban dando. Ay. ¿Y? Oh. Ayer tardaba. ¿Se habrá colgado? Se habrá colgado algo. ¿Ustedes lo pueden ejecutar? Yo no lo hice. A ver, vuelvo a entrar. El del auto. No, haciendo clic acá. Entran a la presentación PPT y le hacen clic acá y ustedes pueden entrar también a este. Bueno, a ver, este está con el STR. Bueno, a ver, vamos a ejecutar. Ahí está. Sí, estaba colgado el otro. Bueno. Entonces, el print mostrar me hace esta línea, esta, y el print mi auto
me hace esta línea. Claro, ahí no te muestra la dirección porque lo volviste a... Porque claro, este era el original. Si yo esta... Sí, si no, borrala y después la copias de vuelta. Marcelo, una consulta. Sí. La idea de estos programas, no lo estoy entendiendo, es una secuencia de funciones, pero ninguna, y la interactividad del usuario está, o solamente... Estos ejemplos, del auto, siempre que lo vi yo, cuando yo estudiaba objetos, y me daban con esto de la clase auto y con el brum brum, yo decía, ¿de qué me está hablando este tipo? No entendía qué miércoles me quería mostrar. No, lo que me querían mostrar en ese momento era cómo funcionaban los métodos. Es como que mucho sentido no tiene crear esta clase. Esta no tiene mucho sentido. Lo que la usamos para ir viendo qué vamos modificando y cómo lo voy mostrando. Acá, por ejemplo. Sí, bueno, no me quedó claro Claro, yo te entiendo que no te queda claro. Si bien lo vi hace años, clases y todo eso, cuando veía en C++, me parece que era, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, hace años que no veo eso y no entiendo bien el concepto. Bueno, ahora después vamos a empezar a ejercitar cosas más tangibles, más reales. El Tamagotchi es real, ojo, ¿eh? El Tamagotchi es un caso real. Lo que pasa es que era el primero. Lo Entonces, que no entendí de ese es si hay una interacción del usuario, no lo vi, no llegué a entender bien, o directamente fue trabajando. Y la interacción del usuario es acá. Cuando yo termino de definir mi clase, acá yo empiezo a decirle qué hacer a mi objeto que acabo de crear. Imagínatelo, si yo te hubiera dicho, en el Tamagotchi, espera. Si yo, en vez de crear, espera que voy para atrás. Si yo, en vez de crear estos métodos, si hubiera creado botones, donde este botón llama al método alimentar. No tengo idea. Este método llama al método jugar. Acá no veo un dormir. Bueno, hay otro botón que llama al método dormir. Entonces vos me hubieras entendido que si yo apretaba el botón alimentar, le cambiara las propiedades a este Tamagotchi. ¿Esto me lo hubieras entendido? Que este Tamagotchi tiene un estado, y si apretaba alimentar, le cambiaba el estado a este Tamagotchi. Y si apretaba jugar, le cambiaba los parámetros. ¿Eso me lo hubieras entendido? Sí, o sea, le estoy interactuando con él. Claro. Acá, como no tenemos botones, no sabemos programar en Python botones, por ahora sabemos crear líneas de programa, lo que hacemos es se las escribo. Voy para adelante, espérenme. Lo que hago, le voy llamando a los métodos, pero si yo te hubiera puesto 4 botones y vos apretabas dormir, apretabas jugar y ibas viendo cómo cambiaba el estado, me lo hubieras entendido perfecto, ¿verdad? Ir escribiéndolo, ¿no? No lo escuché. Claro, siempre está, generalmente esos jueguitos, yo no juego mucho, pero lo que he visto de mis hijos, que siempre te muestra el estado en pantalla. Siempre te está mostrando el estado que tiene el jueguito, cuánto tiene de vida, cuánto tiene de plata. Sí, siempre lo va mostrando en pantalla, ¿verdad? Díganme ustedes, porque yo no juego. Y cada una de las acciones de un juego, no sé, le disparan a mi personaje, le van disparando a mi personaje y de vida cada vez va teniendo menos. Sí. Entonces, para recobrar vida, no sé, tiene que ir a hacer tal actividad. Y esa actividad le va incrementando la vida. Siempre vas viendo en pantalla el estado. Esto lo vas viendo todo el tiempo. Y
Y estos métodos que ahora te aparecen así escritos, que vos decís qué miércoles son, es lo que va haciendo el jugador cuando dispara, o cuando recibe tiros, o cuando come, o cuando encuentra un tesoro. Bueno, todas esas acciones que va haciendo, que en una forma gráfica queda claro, acá yo no tengo la forma gráfica para hacerlo. Entonces tengo que llamar al método. Por ahora no me queda otra que llamar al método así de feo. Yo voy diciendo qué métodos voy llamando. En un juego interactivo, apretás botones. Sí, sí, no había visto esa parte donde uno ponía esto. O sea que yo tengo que teclear T, dormir, y ahí ya Y aplica. ahí le va cambiando el estado. Está bien. Sí, no llegué a ver eso, la interacción. Claro. Es Bueno. media tonta esta interacción, pero es lo que tenemos. Por Sí, ahora no, sabemos está bien. hacer eso, no sabemos parte gráfica. Está En bien. algún momento vamos a poder hacerlo otro, de Sí, una no llegué forma a verlo gráfica. y vi que hablabas solamente de los def y todo eso, y bueno, ahí es donde me mareé. Pero Dale. después lo reviso en la grabación. Sí, vuelvan a mirar, porque tiene muchos datos la clase de hoy. Bueno. No, estábamos viendo un ejemplo. Este ejemplo del auto tampoco tiene mucho sentido, ¿sí? Lo más interesante sería que el programa principal tuviera otro formato que no sea estas instrucciones tontas que la profe le está poniendo al auto, y que cuando arranque haga brum brum. No tiene mucho sentido. Si me estoy matando estudiando para que me escriba la profe en pantalla brum brum. Yo te entiendo ese razonamiento. Pero por ahora nos queda esto, no sabemos programar en forma gráfica Python. Así que lo que hago por ahora es llamar a métodos y probar que esto funcione. Después, en realidad, lo que puedo hacer, que a un botón yo le dé esta funcionalidad, que al botón arrancar haga esto, que al botón cargar combustible haga esto otro, y ahí va a tener más sentido. Por ahora sabemos hacer esta pavada nomás. Es lo único que podemos hacer en nuestra segunda, tercera clase de Python. Bueno, entonces, yo le había, esperen, acá, había puesto como que esta instrucción era un comentario. Si yo a esta instrucción tengo como comentario, miren lo que me imprime cuando le digo imprimir mi auto, en la línea 68. La línea 68 del programa. Acá, que le digo imprimir auto, miren lo que me está mostrando. Me está mostrando una dirección de memoria. No me está mostrando los atributos de mi auto. Me están mostrando una dirección de memoria que ahí adentro contendrá eso, pero no lo puedo ver. Entonces, para que no me muestre cuando yo mando a imprimir un auto esta dirección de memoria, lo que hago es redefinirle esto. Igual esto tengan paciencia que lo van a aprender con el tiempo. Me interesa, si quieren sacamos esto, bueno, esto no lo vemos, lo comentamos, y este lo comentamos. Por ahora no utilicemos esto. Aprendámoslo a hacer que si queremos que nos muestre los atributos de mi clase, llame a este método mostrar. Este método mostrar entendemos perfecto qué hace. Que si quieren lo llamamos con... a ver, probemos. Con fstring. Me pongo cómoda. Hoy me preguntaban si no íbamos a usar, Laura, vos me preguntabas si no íbamos a usar más el fstring. Sí, yo preguntaba. Bueno, a intentar ponerlo, a ver, en vivo.
Creo que acá no hace falta el STR, vamos a probar. No escucho. ¿Pasó algo? No, tampoco escucho Yo nada. tampoco, yo tampoco. Se fue. Se acabó la clase. Bueno, será hasta la próxima, no sé. No me quedó muy claro qué es lo último que estaba intentando hacer. Algo de la función print, le entendí. Capaz se quedó sin internet porque se salió de las dos entradas que tenía. Creo que alguien tenía el número de teléfono como para capaz ponerse en contacto. Sí, yo lo tengo. Ahora le mando un WhatsApp. Ya le voy a enviar un WhatsApp también. Hola, hola. Sí, se me cortó, se me apagó la máquina. No sé qué le pasó a mi máquina. Ya yo le estaba escribiendo, profe. Gracias, Erika. Bueno, no sé, no prende. No está prendiendo mi máquina. Bueno, igual ya llegamos a la hora, 5:15. Bueno, vayan saliendo. Vayan saliendo de la clase, corto la grabación y seguimos la clase que viene. Esto fue